¿México es un país de pobres o es un país de clase media? Con más de 50 millones de pobres, ¿cuál es la evaluación de las políticas de desarrollo social? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Muy buenas noches. Hoy en Desde la Trinchera vamos a hablar de combate a la pobreza. Los números no son para alegrarse y la situación no ha variado mucho en los últimos 25 años. En el 92, el 53.2% de los mexicanos, que entonces equivalía a 46 millones de personas, estaba en el umbral de la pobreza. 27 años después, esta cantidad bajó un poquitito a 52.4, 52.5, pero con 61 millones de personas. Mi socio queridísimo, socio querido, de todas las semanas, Rubén Cortés, y un servidor, hoy tenemos como invitado al subsecretario de Planeación y Evaluación de la Sedesol, Francisco Javier García Bejos. Parece ser que ahorita el combate a la pobreza no vende mucho, no es rentable electoralmente, entonces no se habla mucho, salvo esta candidata Marichuy Patricia. ¿Cómo le va? Bien, es un gusto estar, Francisco, Rubén, un placer estar con ustedes, con su auditorio, y efectivamente yo creo que un tema pendiente que hay que analizar mucho más es el combate a la pobreza. El combate a la pobreza tiende a generar debates muy extremos, ¿no? O vamos muy bien, o los datos no son suficientemente buenos, o depende quién diga el dato. Entonces, o cómo lo mida. Sí, las como mediciones mides, son diferentes. Por ejemplo, si te mide el Coneval, pues sí, hay más de 50 millones de pobres, pero la CEPAL dice que hay 20 y la ODE que hay 25, y si medimos de acuerdo al Banco Mundial son 9 millones. Es decir... Y falta el INEGI. El INEGI considera a México un país de clase media. ¿Es México un país de clase media o es un país de pobres? Es que si hay 120 millones de mexicanos y 70 millones no son pobres ni vulnerables, bueno, tenemos un país que de entrada 70 millones de personas pues han superado completamente la condición de pobreza y de carencias. Este es un dato importante porque 70 millones es lo mismo que tiene una población como la de algún país importante de Europa. Hay 70 millones de personas que ya superaron esta condición. Y sí, hay 50 en donde tenemos muchos pendientes. 7 millones, de acuerdo al Coneval, que quedan en la línea de la pobreza extrema. Y otro tanto, 43 millones, en donde tenemos una combinación de ingreso insuficiente o de carencias que hay que ir superando. Pero yo siempre, cuando hablamos de pobreza, tenemos que pensar en qué país vivimos y en dónde estamos situados. Y la lucha contra la pobreza, a pesar de que siempre se quiere ver como un tema político y asistencial y clientelar y demás, la lucha contra la pobreza parte de la Constitución. La Constitución le da a los mexicanos el derecho a vivir bien, a tener educación, y a estudiar, a tener salud. y a la salud, y a todo. Y entonces... Pero a veces es papel mojado, ¿no? Bueno, y eso es la tarea que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que el mexicano ejerza plenamente sus derechos, y precisamente en la Constitución del 17, hace 100 años, nada más para ponerlo en perspectiva, 9 de cada 10 mexicanos, hace 100 años, eran absolutamente pobres. No tenían acceso ni a la educación, ni tenían ni vivienda, ni drenaje, pero ni por agua. El camino. Y en ese camino es interesante que hay un país en donde 9 de cada 10 vivían en una condición de pobreza absoluta, y hoy tenemos por delante un reto que es enorme, que tiene que ver con que hay 7 millones de mexicanos que están en pobreza extrema, que además es coincidente la pobreza extrema con cierta región del país y grupos sociales perfectamente identificados, lo que implica también que debiéramos de tener mejores herramientas de política pública. Subsecretario, usted habla como si, dice 70 millones de personas están bien.
por encima del umbral de la pobreza, 50 millones por abajo. Pareciera que como si usted estuviera hablando de un logro. Yo pienso pues que ojalá pudiera, y creo que se puede bajar ese porcentaje que me sigue pareciendo altísimo, pero sí creo que se puede hacer mucho más en el tema de combate a la pobreza. Sí creo que hay clientelismo electoral, lo hemos visto, hay funcionarios que han ido a dar a la cárcel por eso. Entonces, eso es un fenómeno que existe, que está, en todos que los quizás partidos, se ha controlado en todos los partidos. Sí, yo no estoy hablando partidos. ahorita que nada más en el sistema. Sí. Depende de quién gobierne. López Obrador, cuando estaba en el gobierno del DF, pues regalaba dinero a los ancianos. Depende de qué color sea el delegado, vamos claro, a ver, ¿no? Eso es, así es. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que está? Porque programas han sobrado. Solidaridad, Prospera, oportunidades. Y nomás seguimos con el mismo, de acuerdo a las cifras que yo le cité, pues prácticamente igual que hace 25 años. A ver, una cosa son los programas sociales que nos ayudan a que la gente tenga un piso de bienestar y cumpla sus derechos, y otra muy distinta, pensar que los programas sociales modifican esta condición, porque lo único que modifica la pobreza es generar empleos dignos, generar empleos formales. Esa es la gran receta. Afortunadamente, si hablamos de empleo, hay 4.4. Según los economistas, 4.4 de desempleo es full empleo. O sea, no hay casi desempleo en el país, hay casi pleno empleo. Bajos salarios. A ver, hay que tomar en cuenta que utilizan también, para estas estadísticas, están utilizando a los que están en economía informal. Es que hay un problema con la medición de la pobreza. Ahí está. Ingreso, claro. Hay gente que te dice, no ingreso nada, pero vive muy bien. A ver, ¿cómo mide la pobreza una casa? A ver, es con que es piso de tierra. Es que y tiene una troca estacionada enfrente y una pantallota de televisión. Ver, ¿Cómo mides esa pobreza? La pobreza se mide en México de manera multidimensional. Está el ingreso, pero hay seis variables más que vienen precisamente de los derechos. Educación, salud, calidad en los espacios de la vivienda, servicios, seguridad social. Entonces, el tema de cómo medimos la pobreza tiene una complejidad bien importante en las definiciones. Pero a lo que me refiero es que en el ciclo económico, por ejemplo, si ahorita se han generado en esta administración 3.3 millones de empleos formales, lo que está pasando es que los empleos formales son una buena noticia. Y el empleo formal, cuando crece a la tasa que viene creciendo, nos ayuda a que pasen dos cosas. Primero, por supuesto, a desplazar personas que estaban viviendo en pobreza. En esta administración, 4.5 millones de mexicanos dejaron de ser pobres o vulnerables por carencias. Ese es un dato claro y lo mide Coneval. O sea, hay un desplazamiento y hay movilidad social que es bien importante. Pero además hay otro efecto que es relevante, pues. Es la primera vez desde que se mide la pobreza que logramos generar que la pobreza moderada y la pobreza extrema bajen al mismo tiempo, a pesar de que en este mismo periodo de tiempo nacieron 5.3 millones de mexicanos. Porque aquí el reto no solamente es ir sacando a la gente de la pobreza. El reto es que en algún momento tiene que nacer una generación que no deba y no pueda caer en una situación de vulnerabilidad. Y si hay 5.3 millones de personas que están haciendo, tenemos que generar empleos, hay que generar crecimiento económico y tenemos que generar la posibilidad de que el país siga teniendo una política social activa que llegue a los grupos que más lo necesitan. Hoy Prospera más o menos llega a 28 millones de mexicanos. Son 6 millones de familias, por ejemplo, las que están en Prospera. Y antes, si me dicen, no, es que Prospera se lo dan a fulano o a sutano. La realidad es que hoy hay tecnología y hay la capacidad de identificar que efectivamente esa familia que es beneficiaria porque debe de ser beneficiaria. Pero, subsecretario, a ver, ¿México es un país de clase media o es un país de pobres? A ver, aquí el tema, por eso las definiciones son bien complicadas. México es un país con una economía en desarrollo, en transición, en donde estamos convirtiéndonos en un país de ingreso medio, en donde la
está empujando la clase media el aparato económico. Ciertamente tenemos problemas bien importantes de desigualdad, muy contrastantes entre grupos sociales. La inclusión de grupos vulnerables de repente es bien complicada, y si hablamos de los indígenas o si hablamos de adultos mayores o personas con discapacidad, nos vamos a encontrar grados distintos de vulnerabilidad. Lo importante que está pasando es que hoy hay una visión que supera por mucho lo que veníamos haciendo antes. Antes había un programa, había un presupuesto y había beneficiarios. Hoy incorporamos una palabra más a todo esto. Incorporamos coordinación, y por encima de la coordinación pusimos tecnología. Coordinación porque nos dimos cuenta de algo que era bien relevante. En el país hay más de 6,000 programas sociales, si tomamos en cuenta programas sociales de municipios, estados. 6,000 programas sociales. Y el problema es qué impacto generan 6,000 programas sociales. Pues teníamos que empezar a buscar la manera de que primero el gobierno federal nos coordináramos mejor, porque la lucha contra la pobreza no es solamente un tema de la Sedesol. Participa, por supuesto, y necesitamos trabajar con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Salud y muchos más. Pero particularmente con los órdenes de gobierno, la única manera, estamos convencidos, de vencer condiciones de rezago y marginación es trabajar en lo local. Tenemos que ir al municipio. En ese sentido, el avance que estamos teniendo a través de la Estrategia Nacional de Inclusión es bien importante, porque por primera vez tenemos una mesa que nos convoca a todos. Tenemos indicadores gracias a la tecnología con la que contamos hoy, en donde sabemos cuántos pisos firmes me faltan en un municipio, cuántos techos tengo que venir a poner, cuántas personas no tienen su certificado de primaria. Y entonces vas bajando los objetivos y vas generando la coordinación con los gobiernos locales, además de que el gobierno local hoy tiene herramientas bien importantes. Por ejemplo, el ramo 33, el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, medirá en el 2018 más de 73,000 millones de pesos. Es el cuarto fondo más grande que tenemos en el No, si por dinero no se para, hay mucho dinero en todo eso. El gran reto es atender a esas 7 millones de personas que siguen en pobreza extrema y que debemos absolutamente en este país tener la capacidad de responderles. Si nos concentramos en eso, las cosas... O sea, no debe haber pobres y punto. No debe haber pobres claro. extremos, y tenemos que avanzar en esa ni en Chiapas, tarea. Ni en Iztapalapa. En ningún lado. No, ya, punto. No debe de haber pobres extremos y tenemos todas las condiciones para sacarlos adelante. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.